Gracias. Buenos días, presidenta. Marisela Luna, de MBS Noticias Irapuato y Guanajuato Informa. Preguntarle esto en el tema del acueducto Solís, dado que es un proyecto muy importante y prioritario dentro del Plan Hídrico Nacional. ¿Qué opinión le merece que legisladores de Morena en Guanajuato hayan incluso solicitado la intervención de la Corte por el endeudamiento que solicitó el Estado de 8,000 millones de pesos para el proyecto? Y preguntarle si esto pondría en riesgo el financiamiento de este proyecto, que además es de suma importancia para Guanajuato. Muchas gracias. Sí, desde que entramos al gobierno planteamos como un proyecto importante para llevar agua no solamente a León, porque se ha dicho mucho que estamos quitando el agua de otras poblaciones para llevarlas a León. Ese no es el objetivo. Estamos trabajando junto con el gobierno del Estado, porque es una obra que se va a financiar a nivel federal y a nivel local, para que todo el mundo quede tranquilo. No vamos a hacer nada que esté en contra de las poblaciones, pero para ello requerimos pues mucho trabajo de información, de ponernos de acuerdo, de que no haya nadie en contra. Entonces, en ese trabajo estamos haciéndolo conjuntamente y en el momento que ya esté convencido, pues la gran mayoría de la población en Guanajuato estaríamos avanzando. Pero es muy importante pues dar la información y que no haya conflicto social relacionado con esta obra. Bueno, vamos de este lado. A ver, compañero. Gracias, presidenta. Buenos días a todas, a todos. Armando Gama, de Canal 11. Preguntarles sobre la estrategia de combate al robo de combustible en la entidad. Sabemos que pues aquí prolifera uno de los grupos criminales dedicados a esta actividad. Incluso la autoridad estatal ha pues señalado que a diario se desactivan 2 tomas clandestinas de combustibles. ¿Cómo está avanzando esta estrategia en el Estado, presidenta? Omar, ¿quieres comentar? Principalmente con investigación. Tenemos, como ya tal cual usted lo señala, con la Secretaría de Seguridad del Estado, se tienen operativos constantes que lleva a cabo la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Ha habido diario, no solo se clausuran tomas, sino también todos los días se aseguran litros de combustible. Y también hay detenciones al respecto. La de febrero que comentamos, la primera cuando se hizo el reforzamiento, pues también aparte de homicidios dolosos tenían que ver con el robo de hidrocarburos. La mayoría de los grupos criminales de la entidad están relacionados con el robo de hidrocarburos, entonces con cada detención también pues es lo que se busca, obtener más información. Es muy importante la estrategia que hemos seguido en Guanajuato y la coordinación permanente con la gobernadora y las fuerzas estatales. Ustedes saben que Guanajuato durante muchos años permaneció como el estado con mayor número de homicidios. A la fecha sigue siendo el estado con mayor número de homicidios, pero se ha reducido de una manera muy importante. Entre otras cosas porque sigue siendo al cierre de 2025 el estado con más homicidios, porque entre enero y febrero pues todavía tuvo un número importante de homicidios. Pero vean ustedes la reducción. Más o menos hace un año estuvimos aquí con la gobernadora y dijimos vamos a poner orden en Guanajuato. Y somos 2 mujeres que estamos trabajando en ello. Y fíjense nada más la reducción, 65% en el número de homicidios en Guanajuato. Este es un trabajo muy importante de las fuerzas federales, la Secretaría de Seguridad, Defensa, Marina, Defensa principalmente que actúa aquí en Guanajuato, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Estatal y la Secretaría. Como bien dijo el secretario de Seguridad y Marcela, entre febrero y abril hubo detenciones muy relevantes de grupos muy violentos y eso permitió pues que iniciara un proceso de reducción. Y este es un trabajo de todos los días. Entonces es un buen resultado y nuestro compromiso con el pueblo de Guanajuato de seguir trabajando todos los días.
Muchas gracias. En temas económicos, Presidenta, el día de ayer el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunciaba que nuestro país el año pasado se posicionó y se consolidó como el principal socio comercial de esa nación. Las exportaciones prácticamente rompieron récords, casi $500 billones y bueno, supera por supuesto a Canadá y a China, básicamente una balanza comercial positiva para nuestro país. ¿Cuál es su opinión? Todo esto incluso pues a pesar de esta política impositiva arancelaria impuesta desde Washington. Fíjense la integración económica que hay entre los dos países. Como siempre hemos dicho, hay integración con soberanía, que es importante. Y esto se viene dando pues incluso desde antes de los tratados comerciales. Pero a partir del primer tratado comercial pues ha habido una integración y en el TEMEC pues todavía se incrementó más. No solo somos el mayor exportador de Estados Unidos, sino que somos el primer comprador de productos de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos exporta mucho a México y nosotros exportamos mucho a Estados Unidos, o visto en el otro sentido, importamos mucho de Estados Unidos y ellos importan mucho de México. Es decir, aun cuando tenemos aranceles en acero, aluminio y vehículos, recuerden que hay una parte muy importante en donde no hay aranceles, pero además la cercanía con Estados Unidos y la integración que ya existe, pues ha permitido este intercambio comercial entre los dos países. Entonces es relevante las dos cosas, que estamos comprando más y estamos exportando más a Estados Unidos. Esto es un aliciente o de cara justamente a la revisión del TEMEC, ¿no? Pues lo que muestra es que más allá de una política particular de mayor proteccionismo, es muy relevante para ambos países el mantener el acuerdo comercial. Gracias, Presidenta. Un tema sensible. Ayer se cumplieron 20 años de la explosión en la mina de pasta de conchos en Coahuila, que dejó pues 65 mineros atrapados. Hay 25 cuerpos rescatados. Están haciendo pues todo este plan integral para dar apoyo y solución al problema en Coahuila. ¿Cuáles son los avances y pues las actividades justamente para rescatar el resto de los cuerpos? Por favor. Vamos a ir a León y después vamos a Pasta de Conchos a reunirnos con las familias hoy mismo. En la tarde vamos a estar con las familias. Es un trabajo permanente que inició con el presidente López Obrador y que nosotros estamos dando continuidad. No vamos a salir de Pasta de Conchos hasta que no se encuentre al último minero. Vamos a seguir trabajando con las familias. Vale la pena recordar que este fue un compromiso que hizo el presidente López Obrador desde su primera campaña en 2006, que aun cuando se había dicho que era imposible rescatar los cuerpos, hemos demostrado que es factible. Habla de una política humanista de los gobiernos de la transformación. Y vamos a seguir trabajando. En su momento, cuando el presidente López Obrador ya en el gobierno se reunió con las familias, les preguntó cuál era la opción que quisieran que se desarrollara, que se hiciera una reparación integral del daño o buscar a los mineros. Había una parte de las familias que decía reparación integral del daño y otra parte que decía buscar a los mineros. Y entonces el presidente López Obrador decidió hacer las dos, reparación integral del daño y encontrar a los mineros. Y a la fecha seguimos trabajando en ello. Se hizo una reparación integral y además hemos seguido trabajando para que las viudas y las familias puedan tener una mejor pensión de la que tenían entonces. Y seguimos trabajando con la Fiscalía de Coahuila y la Fiscalía General de la República, pues no solamente para encontrar a los mineros, sino para hacer justicia.
Gracias, Presidenta. También preguntarle su opinión respecto a esta resolución o determinación de la Suprema Corte el día de ayer, pues prácticamente confirmaba una resolución de un tribunal por el caso de la ex lideresa sindical Elba Ester Gordillo. Ahora tiene que pagar 19 millones de pesos por concepto de ISR. Y bueno, al fisco por justamente actividades fiscales del 2008, 2009, por ahí. Su opinión, por favor. Pues es resolución de la Corte, ¿no? Muy bien. Respecto a, para finalizar, el día de ayer también el presidente de puesto de Perú, Pedro Castillo, pedía pues prácticamente el indulto, digamos, a el nuevo presidente peruano elegido por el Congreso. Su opinión, por favor. Y si la familia que todavía radica en nuestro país le ha externado también interceder en ese sentido. Bueno, como saben, desde que entramos al gobierno, seguimos defendiendo la posición de que no tiene razón de ser la detención de Pedro Castillo, que los motivos de su destitución, aun cuando fue el Congreso, tenían que ver más con motivos políticos que por otra cosa. Pedro Castillo pues es un presidente indígena y siempre hubo mucha discriminación. Y nuestra posición, él se dirigía a la Embajada de México cuando fue detenido, es que se hubiera permitido, en su caso, pues que pudiera haber llegado a la embajada. Esto pues desató un intercambio desde el presidente López Obrador y después con nosotros. El anterior presidente, hoy destituido, rompió relaciones con México por esta posición, que es una posición que nunca intervino en las relaciones con Perú, eso hay que decirlo. Es una posición que es parte de la política exterior de nuestro país y que nunca intervino en las relaciones con Perú. Sin embargo, el gobierno de Perú decidió romper relaciones. El día de ayer creo que fue que dije, ¿no?, que con la elección del nuevo presidente, pues que ojalá se tomara en cuenta. Hay una ministra del gobierno de Pedro Castillo que está todavía en la Embajada de México, que hoy está bajo resguardo de Brasil, en Perú. Todavía se encuentra ella ahí. No se ha podido dar el salvoconducto para que pudiera llegar a México. Entonces, ahora con el nuevo presidente, pues vamos a retomar a ver si se puede dar este salvoconducto y pues ojalá y Pedro Castillo pueda salir de su detención. Gracias, Presidenta. Buenos días. Bueno, vamos de este lado. Hoy ahora les toca dos acá, ¿verdad? No, uno. Vamos. A ver acá. Bienvenida a Irapuato, muy buenos días. Bienvenida a Irapuato, Presidenta, muy buenos días. Soy Manuel Delgado de Cadena 8 Noticias. Preguntarle cómo vencer la paradoja de que se acusan apoyos asistencialistas cuando lo que se requiere es atender las causas para combatir la inseguridad. Es decir, los gobiernos apoyan, gobierno federal, gobierno del estado, pero luego se les acusa también. Eso por un lado. Y por el otro, ¿cómo fomentar que la gente y los ciudadanos tengan un crecimiento económico sin depender de las medidas asistencialistas? Es decir, educación, trabajo, que no necesariamente ocupen estos apoyos del gobierno estatal o incluso del federal. Presidenta, gracias. Nosotros no consideramos apoyos asistencialistas los programas de bienestar. Son derechos, tanto que hoy están en la Constitución. La pensión adulto mayor no es asistencialista, es un derecho del pueblo de México que al cumplir las mexicanas y mexicanos 65 años de edad puedan tener una pensión, al menos una pensión alimentaria, que les permita mantener a todas y a todos los mexicanos una pensión.
De igual manera, los otros programas de bienestar que hoy están en la Constitución, en el artículo 2, 3 y 4 constitucional. Al mismo tiempo, estos son los apoyos directos que se dan del Gobierno de México a las familias de Guanajuato y a las familias de todo México. Al mismo tiempo se construyen escuelas, se construyen hospitales, centros de salud. Aquí en Guanajuato está ya por inaugurarse un hospital del IMSS en la ciudad de Guanajuato, y seguimos trabajando conjuntamente. Y además promovemos las inversiones públicas e inversiones privadas. En inversión pública, bueno, la inversión que estamos haciendo en el tren de pasajeros va a ser muy importante para Guanajuato, no solamente para la creación de empleos y la conectividad a través de tren de distintas entidades de la República, sino también pues va a permitir mayor movilidad de la población de Guanajuato. Esta inversión pública pues va a potenciar la inversión privada y también el trabajo que hace la gobernadora del estado y nosotros para traer pues más inversiones nacionales y extranjeras al estado de Guanajuato. Aquí hay un polo de bienestar también que va bastante avanzado. Ahora le doy la palabra a la gobernadora para que también pueda hablar pues de las inversiones en el estado. Entonces, una política integral. Y en el caso de la seguridad es lo mismo, es atender las causas, que quiere decir que el bienestar de las y los guanajuatenses y al mismo tiempo que ningún joven tenga que acercarse a un grupo delictivo, que nunca lo vea como opción, que tenga la posibilidad de tener escuela, de tener empleo y que nunca vea en un grupo delictivo la opción de vida, porque en realidad pues es una opción de muerte. Entonces ese es nuestro objetivo, atender las causas y al mismo tiempo, como lo he dicho, la cero impunidad. Es decir, aquel que cometa un delito pues debe ser juzgado dentro del marco de la ley de nuestro país. Son los dos brazos de la política de seguridad, atendiendo las causas, mejorando las policías, mejorando la Guardia Nacional, la inteligencia y la investigación, que ha habido una coordinación muy importante en Guanajuato, y la coordinación que nos ha permitido tener los resultados en disminución de homicidios. Gobernadora, no sé si quieras comentar algo de las inversiones. Pues compartirles que justo compartimos esta visión de los derechos que tienen las personas y particularmente en esta administración, en este gobierno de la gente en Guanajuato, hemos priorizado la atención a las mujeres y todos sabemos que una de las causas que generan las violencias contra ellas tiene que ver con la dependencia económica que tienen muchas veces con sus parejas o con alguna otra persona. Por ello es que para nosotros estos programas como la tarjeta rosa que buscamos impulsar a las mujeres es justamente eso, es el derecho que tienen ellas también a salir adelante, a tener un apoyo económico, pero además un apoyo que les permita capacitarse porque está vinculado a oportunidades laborales, tener un desarrollo pleno y al final sabemos que cualquier apoyo que va dirigido a las mujeres es un apoyo que beneficia en realidad a las familias. Y como bien comentaba la presidenta, Guanajuato es la quinta economía del país en lo que llevamos de esta administración, que es 1 año y medio. Hemos logrado el 46% de la meta inicial que teníamos de atracción de inversiones. Vamos hasta el momento con $3,705 millones a través de 48 proyectos de inversión con pues lo que al final es el indicador más importante, con la creación de 11,160 nuevos empleos que benefician directamente a las familias de Guanajuato y particularmente, reitero, a las mujeres. Hoy contamos en el estado con inversiones de 10 países líderes en sectores de nuevas tecnologías, electromovilidad y agroindustria, y seguiremos impulsando esta política que compartimos también con el gobierno federal, de que esta atracción de inversiones, la llegada de empresas, genera también bienestar y desarrollo. Y por supuesto que la mejor política social es aquella que le permite a las personas salir adelante. Gobernadora, nada más para última pregunta. Sin embargo, en Guanajuato se dice que es el que menos desempleo tiene, pero también el que más bajos salarios tiene en la industria automotriz. Es muy castigado el salario para los trabajadores. ¿Qué hacer en ese sentido para mejorar las condiciones?
Fíjate que a veces caemos en esas falsas paradojas de señalar que son estas empresas automotrices quienes generan bajos salarios. Y yo te puedo poner como ejemplo el caso de Apaseo el Grande, que tiene ahí una armadora y que los trabajadores de esta armadora tienen en promedio un salario mensual incluso superior a ciudades como Guadalajara o Monterrey. Lo que creo es que tenemos que seguir generando inversiones que generen desarrollo, empleos bien remunerados y además que las prestaciones, particularmente para las mujeres trabajadoras, vayan y permitan conciliar la vida laboral con la vida familiar, y eso es lo que estamos haciendo en Guanajuato. Cada una de las misiones de atracción de inversiones comercial que tenemos lleva consigo también la consigna de poder generar empleos bien remunerados que generen desarrollo y que además las empresas que se instalan en Guanajuato tengan un impacto positivo en la comunidad, que participen de actividades sociales y que generen desarrollo y bienestar para nuestra gente. Gracias, presidenta. Gracias, gobernadora. Gracias. A ver, vamos a Guanajuato otra vez y ahora regresamos para acá a ver la compañera. Ay, muchísimas gracias, presidenta, y saludos a nuestra gobernadora también. Gracias por la oportunidad. Yo quisiera preguntarle, por aquí tengo mi acordeón, perdón. Perdón, me pongo un poco nerviosa. Presidenta, el sistema de agua potable y alcantarillado de León ha sido señalado por permitir que la industria curtidora continúe contaminando los ríos, mientras Conagua y Profepa han fallado de forma reiterada en la inspección, revisión y seguimiento de sanciones ambientales. En ese contexto, no existe el riesgo de que esta contaminación comprometa la calidad y viabilidad del agua en la cuenca del Lerma-Chapala. Como usted sabe, es fundamental esto para que el proyecto del acueducto de la presa Solís sea viable. Una pregunta, ¿qué acciones concretas se implementarán para garantizar una supervisión estricta y sanciones efectivas a la industria curtidora, así como un control ambiental real por parte de las autoridades federales ante este suministro en León? Por otro lado, quisiera aprovechar también, actualmente transcurre el tiempo límite que la Corte le dictó al Congreso de Guanajuato para despenalizar el aborto. ¿Qué mensaje le daría a los diputados panistas que sistemáticamente lo han impedido, rechazando cada iniciativa desde hace más de 17 años? Perdón, finalmente, el pasado 10 de diciembre del 2024 se entregó una petición a usted de parte de CIMAC, firmada por más de 40 periodistas y defensoras de derechos humanos que están inscritas al mecanismo de protección. ¿Podría informarnos qué ha impedido que se pueda dar esta reunión, ya sea con usted o con la secretaria Rosa Isela, con el fin de que se pueda resolver las graves deficiencias del mecanismo de protección y que se pueda garantizar la vida de las mujeres beneficiarias de ello? Le agradezco mucho. Sobre el primer punto, tenemos 3 ríos como parte del programa de saneamiento de ríos que son prioritarios. Uno es el Lerma Santiago, el otro es el Atoyac y el otro es el río Tula. El esquema que hemos buscado, más allá de que es factible suspender a una industria que no está cumpliendo con la normatividad, es generar las condiciones para que se cumpla. Muchas veces la clausura no necesariamente es la mejor opción, sino más bien poner de acuerdo a las empresas para que conjuntamente puedan hacerse plantas de tratamiento para poder evitar la contaminación. Y ese es el trabajo que hemos venido desarrollando. Se ha avanzado mucho en León, hay que decirlo, porque de lo que era la industria curtidora hace muchísimos años a la fecha, pues hay muchísimas plantas de tratamiento que existen. Pero vamos a seguir trabajando en este sentido en coordinación con el gobierno del estado y el gobierno municipal. Lo que se hace es identificar las descargas y trabajar conjuntamente para evitar esta contaminación. Ese es en cuanto a la contaminación provocada por descargas de la industria curtidora. En el caso de el aborto, nosotros lo dejamos a los congresos locales. Cada congreso estatal toma sus decisiones. La Corte hace tiempo que tomó una decisión y depende pues ya del Congreso del Estado de Guanajuato
aprobar o no aprobarlo, depende del propio Estado. Así ha sido en varios de los estados, en algunos casos se aprueba, en otros casos no. La mayoría de los estados de la República ya lo han aprobado, pero en este caso pues depende del Congreso de Guanajuato, es autónoma su decisión y aquí tendrá que decidirse. Y finalmente pues le pedimos aquí a la Secretaria de Gobernación que pueda atender la solicitud de las periodistas y periodistas de Guanajuato. Gracias. Vamos a ver otro de Guanajuato para que a ver la compañera ahí que sí, ándale. Me agaché, pero logré. Gracias. Presidenta, soy Ana Luz Solís de News San Miguel de Allende, que seguramente conoce. Mi pregunta es para usted y para el secretario Omar García Harfuch. El operativo Enjambre ha logrado hacer mucha mella en todo el país, pero también después de que se aplicó en Tequila, en Guanajuato, muchos de los personajes o muchos de los municipios dijeron que era muy importante que se aplicara. Voy a platicar el tema específico de San Miguel de Allende. San Miguel de Allende cuenta con observaciones en la Auditoría Superior del Estado por más de 700 millones de pesos solo en 2 años, en los últimos 2 años, que radican en su mayoría en la creación de empresas fachada que realizan operaciones simuladas, comprobadas ya no por nosotros, sino por la Auditoría Superior del Estado. En las últimas 2 auditorías no han sido solventados todos estos gastos, ni se han deslindado tampoco responsabilidades. Desde el Congreso del Estado han dicho que ellos no están facultados para investigarlos, porque ellos no pueden rastrear la aplicación de recursos federales, y el alcalde priista Mauricio Trejo Pureco ha presumido que tiene cartas donde la Auditoría Superior de la Federación no le ha dicho que ellos no han observado absolutamente nada y no tiene nada, pero la auditoría sí tiene 700 millones que no aparecen, solo de 2 años. La auditoría ha detectado que estas empresas fachada esas mismas empresas han realizado compra de vehículos de lujo, haciendas que van a convertir en fraccionamientos, y eso también está solventado en la Auditoría Superior. Y estos autos y estas haciendas están a nombre incluso de funcionarios públicos y son los representantes legales de las empresas fachada, en donde se han deslindado gran parte de estos millones de pesos. Está todo solventado en la Auditoría Superior. La oficial mayor, un escolta o exescolta del actual alcalde, el priista Mauricio Trejo, son estos representantes legales que han hecho las compras de los autos de lujo que aparecen en el estacionamiento de la presidencia, y también hay fotos. Hoy por primera vez la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado la preside Morena, y ha dicho que este desfalco a los sanmiguelenses no está dentro de sus facultades, y San Miguel de Allende, gobernado en reelección por el priista Mauricio Trejo, tiene 4 años estancado y sin obras. Secretario Omar García Harfuch, presidenta, ¿esto cumple con las características o hay similitudes con los municipios en donde se ha aplicado el operativo Enjambre? ¿Hay algo que pueda hacer desde la federación, donde estamos en un municipio donde no se ha hecho nada, pero el dinero sí ha desaparecido? Número 2, la presa Allende tiene más de 5 años sufriendo contaminación, y en la última visita que hizo usted a San Miguel de Allende, una de las peticiones que le hicieron en la carta fue precisamente esta gran contaminación que tiene, y hemos visto que siguen mandando agua sucia, que es el alimento preferido del lirio acuático, y no ha podido terminarse. Gracias. Bueno, sobre el primer caso, el operativo Enjambre no es que la Fiscalía General o en su caso fiscalías estatales
se dediquen a investigar a las y los presidentes municipales. Es más bien, si se presenta una denuncia del vínculo de un presidente o presidenta municipal, en este caso con la delincuencia organizada, pues la Fiscalía General de la República está obligada a hacer la revisión, a encontrar las pruebas y a partir de ahí pues presentar al juez una orden de aprehensión. En el primer caso fue hace prácticamente un año, la Fiscalía del Estado de México junto con el Gabinete de Seguridad, quienes hicieron algunas detenciones, y recientemente fue una investigación de la Fiscalía General de la República. En estos casos, porque habría que separar, una cosa es el vínculo con la delincuencia organizada y la otra actos de corrupción. Los dos son delitos, evidentemente, y tiene que haber cero impunidad, pero son dos cosas distintas. En el caso de Tequila, pues había un vínculo con la delincuencia organizada y se actuó en ese sentido. Cuando hay una denuncia de corrupción y hay una observación de la Auditoría Superior de la Federación, pues tiene que tener una primera etapa administrativa, en donde la autoridad correspondiente tiene que solventar las observaciones. Si no se solventan las observaciones, sigue una parte administrativa en el Tribunal de Justicia Administrativa, que pone sanciones administrativas, por ejemplo, la separación del cargo o la inhabilitación de algún servidor público, o se tiene que presentar denuncia penal. En todo caso, si es recurso federal, a la Fiscalía General de la República, o si es recurso estatal, a la Fiscalía Estatal. En este caso del presidente municipal de San Miguel de Allende, pues vamos a revisar en qué etapa va esta denuncia y en todo caso con la denuncia que estás haciendo ahora, pues que se vea la revisión de hasta dónde va y si es que la Fiscalía General de la República tiene que tomar cartas en el asunto. Sobre la presa Allende, vino Efraín Morales con la gobernadora. En efecto, me presentaron una carta y además me lo dijeron, de que hay mucho lirio en la presa y en efecto tiene que ver con descargas. Entonces estuvo aquí el director de la Conagua con la gobernadora y estamos trabajando para ver la restauración o el saneamiento de la presa. Gracias. Bueno, vamos para acá ahora, sí. A ver. Gracias, presidenta. Quisiera pedirle su opinión. Ya salieron algunos nombres de los que reciben pensiones doradas. ¿Usted qué opina? Exdirigentes sindicales, Gurría, el ex regente de la Ciudad de México, en fin, son muchas personas y si ya tendrían un total de cuántas realmente son las pensiones cuántas son las personas que ganan más de lo que usted percibe. Sí, en efecto Gurría está entre las personas. Él recibe una pensión de 120,000 pesos mensuales como exfuncionario de Nafinsa. Ya que salió público, pues lo podemos decir. El del millón. Y vamos a ver en el marco qué información puede darse de las personas. Por cierto, quiero comentar algo, porque ayer que fue Día del Ejército, obviamente las Fuerzas Armadas no están incluidas en esto. Estamos hablando de funcionarios públicos de confianza que a veces trabajaron muy poco tiempo y que de todas maneras tienen pensiones pues que ya no se justifican y en todo caso tendrían que por lo menos reducirse a la mitad de lo que gana el titular o la titular del Ejecutivo Federal. Presidenta, usted cuando ve estos nombres, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué Pues es lo abuso, excesos. Imagínense, Gurría fue, ¿cuánto ganaría Gurría como director de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico? Y luego aparte estar cobrando una pensión.
Pero de Anafin. usted habla de 120, nosotros lo publicamos, creo que son 500,000, en realidad es muy alta. Sí, esta es la información que me da la pensión neta mensual, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Ya vamos a preguntar exactamente cómo podemos dar toda la información. Y casos como el de Óscar Villarreal, un personaje también muy controversial que fue, pues también tuvo denuncias en su contra y que él empezó las pensiones en Anafin. Inclusive ahí se menciona a un personaje al cual le habría recibido 41 millones de pesos desde 2019. En fin, y trayendo a colación también el caso de Amparo. La denuncia contra ella continúa, las investigaciones. Bueno, eso tiene que determinarlo la Fiscalía General de la República y pues también tendría que reducirse la pensión a lo que estamos planteando una vez que sea aprobado por el Congreso. Es una iniciativa de reforma constitucional. Gracias, Presidenta. Por el otro lado, quisiera preguntarle sobre esta denuncia que se tiene sobre el resort, que ayer habló el Departamento de Estado, que está vinculando con el Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué información tiene? ¿Quieres comentar? Por favor. ¿Se refiere a la de Puerto Vallarta? Sí. Hay una OFA que está coordinándose con la Unidad de Inteligencia Financiera y sí hay una investigación en proceso. ¿Cuántos involucrados? ¿Hay varios empresarios? ¿Usted sabe en su más? momento la UIF hizo una denuncia a FGR, o la va a hacer, y ellos darán informes sobre la investigación. ¿Y sabe de más casos? ¿Se están investigando otros casos o este conglomerado tendría otros resorts similares? De estos casos ya se enlistaron, de ese caso en específico ya se enlistaron las empresas vinculadas y las personas, pero sí hay otros casos en otros estados de la República. Que se siguen investigando. Que se Entonces, siguen ¿es una investigando. investigación general que se está haciendo? No, son investigaciones distintas. Esta investigación en particular es una investigación que lleva la Unidad de Inteligencia Financiera con la Fiscalía General de la República. Y secretario, sobre el ataque que hubo aquí en Guanajuato, si no mal recuerdo, hace una semana en la que fue víctimas jóvenes, ¿qué información tiene? Sí, si me permite, le doy la palabra al fiscal general, por favor. Buenos días. Se refiere al evento de Salamanca. Sí. Ese asunto ya ha sido judicializado, ya se han obtenido 7 órdenes de aprehensión y ya se han ejecutado 4. ¿El número de víctimas cuál es? ¿No puede recordar al final? ¿Perdone? ¿El número de víctimas finalmente cuál fue? 11. Okay. ¿Es cuánto, señor? Con su permiso. Y Presidente, usted ayer hablaba de lo de no enviarían una reforma descafeinada para lo de la reforma electoral, y aprovechando que está también aquí la secretaria, ¿qué es lo que está impidiendo? Finalmente hablamos solo de plurinominales. El martes. Pero hay la garantía de que si… El martes. Pues denos un poquito. El martes, no coman ansias. Ya hablamos el martes de esto. Gracias. Ahora vamos por acá. A ver, compañero. Bueno, el compañero y luego el compañero. Ok, gracias, Presidenta. Muy buenos días. Saúl González de Enfoque y de Notus aquí en Guanajuato. Pues de manera general, el tema del enjambre, ¿no?, de este operativo que se ha mencionado mucho. El año pasado el secretario de Gobierno aquí en Guanajuato, Jorge Lona, pues también dijo, y el exgobernador, que había al menos 8 alcaldes o diputados vinculados al crimen organizado, y pues ya va tiempo y que no ha pasado nada, ¿no? Inclusive ya se mencionó que pudieran ser más en este caso. Entonces, pudiera darse este operativo aquí en Guanajuato. ¿Cuándo y si siguen las investigaciones? Ustedes tienen también de este hecho. También en otro tema, pues ahorita aquí afuera pues están los campesinos manifestándose, volviendo a solicitar lo que hicieron el año pasado relacionado a lo que son los precios en sus granos, y que pues especialmente quisieran una respuesta pues para que este año no se vuelvan a dar las situaciones que se dieron el año pasado. Y en relación a la masacre que ha ocurrido en Salamanca,
pues Estados Unidos por ahí mencionó que el Marro pues sigue operando desde la cárcel. Tan es así que pues sigue operando este cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, y que la mayoría de los detenidos que han mencionado aquí pues son de este cártel de Santa Rosa de Lima. Y en este mismo aspecto pues resulta que Irapuato tiene la región militar, pero también es uno de los municipios más peligrosos, y es como una paradoja que tenemos aquí al ejército, y que pues Irapuato sigue siendo punto clave de hechos delictivos. Y finalmente pues en este caso también se han dado muchos golpeteos entre lo que son legisladores de Morena con el gobierno estatal, porque en su mayoría pues a todos se oponen, ¿no? Inclusive había un alcalde aquí de un municipio que se llama Basolo, pues dijo que hasta él ya lo afectaron porque pidió un préstamo, y resulta que pues como todos están en contra de la gobernadora, pues no se deberían ver colores aquí en el estado de Guanajuato. Muchas gracias. Sí. ¿Quieres comentar algo sobre los presidentes municipales? Gracias, presidenta. En el tema que comentas sobre funcionarios municipales, hay que ser muy prudentes en este tipo de información que se genera. Ustedes saben que siempre nos hemos conducido en este gobierno con total apego a la legalidad, sabedores que todo funcionario público debe estar sujeto al escrutinio y al actuar correcto dentro del marco de la ley. Así es que aquí no es de extrañarse, igual que lo están haciendo a nivel federal, que todos los funcionarios públicos estemos bajo observación y revisión. Pero hay que ser responsables hasta que no haya investigaciones, procedimientos que nos den más luz, pues entonces podemos hacer alguna aseveración al respecto. Por el momento no hay nada de lo que comentas. Y bueno, en el otro tema sí me gustaría, si me lo permites también, presidenta, decir que nosotros estamos trabajando en este gobierno con mucha apertura y disposición. Este crédito del que se ha comentado, esta deuda que se ha comentado, pues va focalizada de acuerdo a lo que se presentó y que además se aprobó por el Congreso a proyectos de infraestructura, que eso es algo de desarrollo necesario para nuestros municipios, al campo, que es un tema relevante para nosotros y que estamos trabajando de la mano con el gobierno federal, y a seguridad, que son temas prioritarios para nuestra gente. Yo creo que aquí lo más importante es hablar de que Guanajuato tiene finanzas sanas, de que solicitamos una deuda que es responsable, como lo han hecho muchos otros estados de diferentes corrientes políticas. Aquí lo que tenemos que hacer es trabajar por el bien de nuestra gente. Y bueno, al final creo que en el tema del campo ha sido un tema prioritario de atención. Incluso pues la presidenta ha aprobado apoyos emergentes al campo, atendieron a los productores, y en el caso de Guanajuato también hemos considerado dentro del presupuesto especialmente apoyos destinados a los productores de maíz, que sabemos se han visto tan afectados en fechas recientes. Así es que pues, seguramente la presidenta ya estará anunciando pronto también otros apoyos. Gracias, presidenta. Primero, realmente nuestras Fuerzas Armadas, el Ejército, Guardia Nacional, Marina, Armada de México, hacen un trabajo extraordinario. Ayer fue Día del Ejército. El trabajo coordinado tanto con las entidades estatales como con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y el fortalecimiento de la coordinación con la Fiscalía General de la República, pues ha permitido estos resultados. Entonces, eso no quiere decir que dejemos de trabajar, seguimos trabajando, y por supuesto Irapuato, León, que también es uno de los municipios con mayor número de homicidios, que también se ha reducido, y otros municipios de Guanajuato, pues va a la baja. Entonces, y nuestro compromiso de seguir trabajando para la reducción de homicidios. Aquí tiene que haber un trabajo municipal, estatal y federal. Entonces, con relación a lo que comentas de Irapuato. Puedo comentarles, no lo habíamos hecho público. Llevamos 2 reuniones con productores agrícolas personalmente y con compradores, particularmente de maíz. El día de hoy salen publicadas la simplificación de las reglas de operación para el apoyo que acordamos en noviembre del año pasado. Eran demasiados requisitos para poder acceder al apoyo. Entonces, el día de hoy se publica la simplificación de las reglas. A partir del día lunes, toda la Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural va a estar en los distintos territorios, particularmente en el Bajío. También va a haber algo de apoyo para Chihuahua y en la próxima cosecha de Sinaloa también van a estar desplegados en territorio para poder informar de esta simplificación de las reglas para que puedan recibir sus apoyos de manera más ágil. Y estamos trabajando para un acuerdo de mucho más largo plazo. Lo que ha pasado es que particularmente el maíz, pero no solo, también el sorgo y el trigo, el frijol incluso, los precios internacionales han caído de manera muy importante, por dos razones. Una, porque el año pasado fue un año de lluvias, no solo en México, sino también en Estados Unidos y en otros lugares, y aumentó la producción, y eso pues hizo que los precios internacionales hayan disminuido de manera muy importante. En el 2022 el precio del maíz estaba a 7,200 la tonelada, 7,200 pesos la tonelada. Hoy, en este momento, en algunos lugares está, por ejemplo, el maíz amarillo en menos de 4,000 pesos. Entonces, en este momento, pues son la simplificación de las reglas para recibir sus apoyos a los productores medianos. Para los productores pequeños tenemos otro tipo de apoyos que se están fortaleciendo este año, pero el objetivo es poder llegar a un acuerdo de mucho más largo plazo con toda la producción. El objetivo es aumentar la autosuficiencia alimentaria, que no se compre tanto maíz importado, principalmente amarillo. El maíz blanco este año se está importando cerca de 1,000,000 de toneladas, perdón, que no tendría por qué ser, porque aquí se produce suficiente maíz blanco. Entonces tenemos que hacer un acuerdo entre los grandes compradores y los productores, que nos permita pues que haya la garantía de que se va a comprar toda la producción nacional y al mismo tiempo los apoyos al campo que se requieran. Entonces estamos trabajando, estoy coordinando personalmente las mesas y verán ya a partir del lunes a la Secretaría de Agricultura desplegada en todo el territorio para que se conozca la facilidad en las reglas de operación. Presidente. Ah, sí, perdón, adelante. Muchas gracias. Buenos días. Seré muy breve para dar oportunidad a las compañeras de locales, regionales. Óscar Zárate para TV4, preguntarle, hace unos par de días estuvimos en la inauguración de la guardería Vida, que está instalada en el puerto interior para las madres trabajadoras de este centro logístico pues de alta relevancia, ¿no?, para la zona. En ese acto, el delegado del IMSS, Marco Hernández Carrillo, indicó que hay una nueva estrategia de las guarderías CECI. Entiendo que están proyectadas 1,000 en todo el país. Me imagino que para esta administración, de ser así, ¿cuántas estarían en Guanajuato y en qué tiempos llegarían? Eso por un primer punto. Por otro lado, preguntarle, casi estamos en la antesala del inicio de la Copa del Mundo, saber si la FIFA, por conducto de la Federación Mexicana de Fútbol, ha pues contactado a autoridades, en este caso estatales, también por supuesto federales, para ver si no está en riesgo una alerta sanitaria, pues debido a que va a haber muchos visitantes en este tema. Y pues bueno, saber si en este caso siguen en pie pues los partidos, ¿no?, que estén focalizados ahí en Guadalajara. Muchas gracias. Durante mucho tiempo se privatizaron las guarderías del IMSS. Se siguió una estrategia durante lo que llamamos todo el periodo neoliberal, de que en vez de que los trabajadores y trabajadoras del IMSS atendieran trabajadoras, son principalmente las guarderías de manera directa, se terciarizó la atención a las niñas y a los niños con pues muy malos resultados. Incluso pues el tema de la guardería ABC, que ustedes recuerdan, pues tuvo que ver con esta terciarización. Entonces ahora, en un acuerdo con los trabajadores del IMSS y el director del IMSS con SOE, porque fue uno de mis compromisos de campaña, es aumentar el número de centros de atención infantil. Generamos un nuevo esquema para las antiguas guarderías del IMSS, de atención directa de las trabajadoras y los trabajadores del IMSS. Ya no le llamamos guarderías,
mis hijos fueron a guarderías del IMSS, mi hijo y mi hija. No estaban, ya tengo mis añitos, entonces no estaban terciarizadas entonces. Y realmente el recuerdo y el agradecimiento que tengo pues es enorme, porque una excelente alimentación, un excelente cuidado, y pues me permitió como mujer seguir trabajando. Entonces, por esa razón, entre otras, pues creo que todas las mujeres deben tener este derecho, aquellas que quieran o que tengan la necesidad de trabajar y que puedan dejar a sus hijos bien cuidados y que no tengan un familiar que los pueda cuidar, o de todas maneras, aunque tengan familiares, pues que puedan llevar a sus hijos a una guardería. Guardería quiere decir guardar a los menores, ¿no? Entonces ya no les llamamos guarderías, les llamamos centros de educación y cuidado infantil. El objetivo es tener 1000 CECIs. El objetivo es que no solo sea para derechohabientes del IMSS, sino que si hay coordinación con el DIF de un estado o el DIF municipal o el estado pueda aportar al IMSS para que sean gratuitas estos centros de educación y cuidado infantil. En Guanajuato estamos planeando 43 y pues obviamente estamos en coordinación aquí con la gobernadora para poder ubicar en dónde estarían. Lo más importante pues es encontrar el espacio para que de ahí venga. Y el modelo es un modelo incluso arquitectónico que permite que las educadoras puedan estar viendo a todos los niños al mismo tiempo. Tiene un área central y los salones desde los 45 días de nacidos hasta los 4 años puedan tener este centro, este lugar en el centro en donde puedan estar viendo y atendiendo a todas y a todos los niños. Entonces este es el programa y pues ya vamos a estar informando el avance de este. La Copa del Mundo, no, repito el tema del sarampión porque esto es importante. Estamos en coordinación con todas y todos los gobernadores, tuvimos recientemente una reunión, hay mucha coordinación, muchísima coordinación. La orientación es que todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años, que es la prioridad, se vacunen en los centros de salud del IMSS, del ISSSTE y los centros de salud del gobierno del estado y hospitales. Hay vacunas, hay suficientes vacunas. Si no se han vacunado, que se vacunen, y si tuvieron su primera dosis hace 6 meses o más, pues que vayan por su segunda dosis, que si ya tienen las 2 dosis, entonces están protegidos, no se requiere. Y ahí en donde hay más contagios, se está orientando a que de 13 a 49 años también reciban una dosis de vacunación. Y hay suficientes vacunas, hay 27 millones de vacunas y estamos adquiriendo 15 millones de vacunas más. Entonces, hay mucha atención y lo más importante pues es la vacunación. Afortunadamente hay vacuna y lo importante es que todas y todos nos vacunemos. Bueno, vamos acá a Nacional. A ver aquí al compañero que no ha preguntado. Buenos días, Presidenta. Un gusto verla de nueva cuenta y platicar con usted de nueva cuenta. Su servidor Carlos Rozanov, de Multimedios Televisión Bajío, de Canal 6 Bajío y de Radio Fórmula Bajío. Si bien los homicidios dolosos han disminuido en el estado de Guanajuato, se está presentando una situación que no ocurría antes. Vamos a decir las cosas como son. Antes, eso se veía en la entidad, en León, en otros municipios. Antes llegaba un sicario, iba sobre una persona y mataba a una persona. Hoy llegan los mismos sicarios y empiezan a disparar contra la persona y contra todos los que estén alrededor. Esto ha creado miedo, terror en las comunidades, lo que acaba de pasar en Salamanca, lo que acaba de pasar en San Francisco del Rincón con estos menores de edad lesionados. Se está transformando el delito. También se lo preguntaría al secretario Omar García Harfuch, se está transformando, ya empieza a haber una menor sensibilidad y ya con tal de cumplir el objetivo asesinan a todos los que estén ahí. ¿Hay alguna estrategia específica para eso? Porque al rato hasta en toque de queda podemos quedar, Dios nos libre, pero que haya terror directamente en la población por este tipo de ataques masivos. ¿Hay alguna estrategia? Omar.
Si revisamos, primero estos delitos son inaceptables. En los dos recientes ya hay detenidos, como lo informó el fiscal recientemente. Y esto es inaceptable, y cada uno de estas acciones del crimen organizado nosotros vamos a trabajar para que no quede impune. Si bien en estos casos no se pudieron evitar estos hechos, lo que sí podemos evitar, y es nuestro trabajo, es que no queden impunes, y ya hay detenciones de estos casos. Pero también mencionar que en este gobierno, desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la administración de la gobernadora Livia Denis, ha disminuido este tipo de ataques. Si revisamos cuántos hubo en la administración anterior, no es algo nuevo. Contestando a su pregunta, no es que esté ocurriendo ahorita y que antes no. En Guanajuato precisamente es donde más han ocurrido este tipo de ataques masivos, y ahorita, si bien tenemos estos dos hechos recientes y el que pasó de los 7 jóvenes, ha habido detenidos en todos los casos y vamos a trabajar para que esto no ocurra. Secretario, ¿piensa que en este sexenio se podrá terminar con los cárteles o solamente se pacificará el país? Mire, lo que no buscamos es dar ningún tipo de o dar una declaración que sea mera especulación. Nuestro trabajo es trabajar todos los días desde el Gabinete de Seguridad, así lo ha instruido la presidenta, así todas las instituciones del Gabinete de Seguridad trabajamos para disminuir la violencia en el país, coordinado con las entidades federativas. Eso es lo que hacemos todos los días. Muchas gracias, secretario. Y por último, para la presidenta de la República, con todo respeto, para la doctora Claudia Sheinbaum. Hablar de medicinas e insumos, específicamente en el estado de Guanajuato, en los hospitales del bienestar, en este caso el HRAEB, el hospital de alta especialidad, que siguen habiendo denuncias de parte de trabajadores que no tienen los insumos completos, denuncias de parte de la ciudadanía que no hay medicamentos en el IMSS, en el ISSSTE. ¿Cuánto tiempo nos falta en el país y especialmente en el estado de Guanajuato para que tengamos un servicio universal, un servicio de calidad, un servicio médico el cual nos merecemos los mexicanos? Habría que ver qué casos son, porque lo que sí puedo decir es que hay mucho más medicamentos ahora. ¿Qué fue lo que hicimos, que es importante? Y además fue un acuerdo con todos los expertos en medicina, a través del secretario de Salud, el doctor Kersenovich, que es uno de los médicos más reconocidos en el país, de los médicos especialistas más reconocidos, Premio Nacional, etcétera. El planteamiento había, por ejemplo, en los HRAs, en los hospitales de especialidad, no en particular aquí en Guanajuato, pero en alguno de los hospitales, la solicitud de 3.500 claves de medicamentos. Cuando vimos esta solicitud, porque las solicitudes se hacían a petición de los médicos y del hospital, entonces se decía, pues necesitamos 3.500 medicamentos. Comparado con el Instituto Nacional de Nutrición, que es uno de los hospitales de especialidades más importantes del país, el número de claves que se solicitaban era de menos de 1,000. Entonces la pregunta es, ¿por qué aquí, no en Guanajuato, por qué en este hospital se pedían 3.500 claves y en uno de los hospitales más reconocidos a nivel nacional e internacional solamente se pedían 800 claves? Entonces lo que se hizo fue un grupo de especialistas que hicieron los protocolos nacionales de salud, los llamados PRONAES. Y ahí se estableció para los principales padecimientos del país, y se sigue avanzando, qué medicamentos son los que realmente tienen que estar en los hospitales, y no solamente a petición del médico. ¿Qué tipo de medicamentos? Pues los más modernos, los que mejor cumplen con atender una enfermedad. Por ejemplo, para presión alta había 15 medicamentos, pues ahora hay 4 nada más. ¿Se requieren los otros? No. Ya los especialistas dijeron, estos 4 son los mejores y son los que deben estar presentes en todos los hospitales. De igual manera para la gran mayoría de enfermedades. Para cáncer, por ejemplo, se hizo lo mismo. ¿Cuáles son los mejores medicamentos que se requieren en los hospitales?
Entonces, en vez de tener tantos medicamentos, pues se requieren estos, que son los mejores y que tienen que estar en los hospitales en donde se atiende cáncer. Todo este procedimiento pues tiene que ver con una capacitación con los médicos. Entonces, ahora, por ejemplo, en los centros de salud del IMSS Bienestar, del IMSS y del ISSSTE, pues solamente hay 700 claves las que se tienen que estar distribuyendo. Ya no son las 2.000 en un lado, 1.000 en el otro, 500 en el otro, que también generaban un problema de distribución. Entonces, con las rutas de la salud se atiende IMSS Bienestar y el IMSS y el ISSSTE están atendiendo pues a sus propios centros de salud y hospitales. Si hay una enfermedad particular que requiere un medicamento especial que no está dentro de los PRONAES, también se adquiere, pero ya es a solicitud, no es esta manera en que se estaba solicitando los medicamentos. Esto ha sido aprobado pues por la gran mayoría de los médicos en nuestro país. Y puedo asegurar que estos medicamentos que están en los PRONAES se están distribuyendo cada mes y la compra de los medicamentos pues es una compra suficiente. Incluso recientemente, por ejemplo, hay unos medicamentos para cáncer para poder tener el 100% del abasto que se adquirieron recientemente, era un medicamento o dos que se habían terminado y que se requería una compra adicional. Entonces, esta es la manera en que estamos trabajando y hay cada vez más medicamentos en los centros de salud y en los hospitales. Y te puedo decir que cada lunes me veo con todo el equipo de salud para poder garantizar que se están contratando los médicos suficientes, que se están construyendo más hospitales, que se están construyendo más centros de salud y que se está adquiriendo todos los medicamentos que se requieren y garantizar que de los almacenes llegan a los centros de salud. Y para ello estamos haciendo pues un esquema de digitalización de todos los procesos de tal manera que en el centro de salud más alejado haya conectividad y podamos tener en tiempo real cuántos medicamentos hay en ese lugar. Por último, Presidenta, muy rápido. ¿Tienen contabilizado cuánto se pierde de medicamento anualmente por el robo hormiga? Porque el robo hormiga es una situación que se da, que en lo personal, a través de distintos, incluso he platicado con representantes médicos de distintos laboratorios que de repente llegan a alguna clínica del IMSS y que tenían 80 piezas de X, Y y Z medicamento y a la semana ya nada más hay 60 cuando no se han atendido ningún paciente. Entonces son situaciones que sí se dan. ¿Hay alguna cifra sobre este tipo de robos? Bueno, habría que ver dónde viene tu información, ¿no? Y ahí donde se presenta una denuncia, pues se atiende. COFEPRIS hace un trabajo muy importante y se está fortaleciendo COFEPRIS también para atender farmacias que están alrededor de los hospitales que pudieran llegar a tener la venta de medicamentos que están controlados en algún centro de salud, que llegó a darse en algún momento, ¿no? Pero habría que ver de dónde viene esta información que estás planteando. Sí, bueno, vamos acá, Guanajuato, acá, bueno, Celaya. Nada más dije Celaya y luego, qué bueno. Soy Gabriela Montejano, de Ágora y En Línea. Muchas gracias, Presidenta. Hace rato lo mencionó, Celaya es uno de los 15 polos de bienestar, pero en Celaya, y yo entiendo que las cifras demuestran una disminución en homicidios, disminución en extorsiones, gobernadora, Presidenta, pero la verdad es que no estamos bien todavía. Cortan una cabeza, secretario Harfuch, cortan una cabeza, pero como las hidras, le sale otra. De todos los que usted mencionó ahorita que detuvieron, hay nuevos líderes, extorsionadores, las extorsiones siguen y la gente todavía no tiene la confianza total de hacer las denuncias. Hay una cifra negra muy grande, se los digo yo que vivo en esa zona, Laja Bajío. Entonces, Celaya como polo de desarrollo tenemos dos problemas. No sé si está en riesgo el polo de desarrollo, qué tanto puede afectar el tema de las extorsiones, los robos de autotransporte que están fuertísimos, las policías coludidas con el crimen organizado de varios municipios de la zona Laja Bajío y bueno, el tema de la salud. Ya nos va a dar el sí, Presidenta, sobre el IMSS para Celaya. Necesitamos un hospital urgentemente. Si va a ser un polo de desarrollo, necesitamos el hospital. Ya está aprobado, ya lo dijeron, pero todavía no nos da el sí, Presidenta. Necesitamos que nos dé el sí a los celayenses. Por favor, no sé si nos puede comentar al respecto de esos temas. Sí, ¿quieres comentar algo, Mario?
Primero, cuando nosotros damos las cifras de la baja de homicidios o mencionamos detenciones como estas por parte del Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales, no estamos de ninguna manera diciendo que el trabajo esté terminado o que ya no ocurran delitos en Celaya o en otros lugares de la República. Todo lo contrario, es un trabajo constante, es un trabajo permanente del Gabinete de Seguridad que todos los días se evalúa a cargo de la Presidenta de la República y aquí en Guanajuato por el gobierno estatal. Si bien surgen nuevos, yo le aseguro que no tienen la misma fuerza de los otros que se detuvieron. Es un ejemplo, los detenidos de los principales líderes que han sido detenidos y que están presos, los que surgen, si bien hay una atomización de los grupos, estos que surgen no tienen la misma fuerza ni el mismo poder corruptor. Tan es así que por eso hay una disminución en los homicidios. Con la detención de estos sujetos, desde el Marro, desde el Alfa 1, de todos ellos, si bien surgen otros líderes, no tienen la misma fuerza que los otros. Nuestro trabajo y nuestro compromiso es continuar trabajando, deteniéndolos y trabajando con el Gabinete de Seguridad pues para que estas conductas cada vez sean menos. Es un trabajo constante, no es un trabajo terminado, por supuesto. Vale la pena mencionar el tema de la extorsión. Recientemente ya prácticamente todas las entidades de la República han cambiado sus leyes. ¿Qué es lo que pasa con el delito de extorsión o lo que pasaba? Dependía de que alguien denunciara. Y como ustedes saben, y es entendible perfectamente, una persona no denuncia extorsión por temor de las consecuencias. Entonces, ahora, con una denuncia anónima, la autoridad tiene la obligación de iniciar una investigación de oficio. Esto cambia por completo la dinámica de el delito. Por eso es el 089, que se trabaja conjuntamente con las entidades de la República. Se denuncia una extorsión y tiene la obligación el área de investigación de las secretarías estatales junto con la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales de iniciar una carpeta de investigación. Muchas veces el delito de extorsión es telefónico. Entonces lo que se hace pues es cancelar de inmediato el número telefónico en donde se está denunciando. La orientación que hacemos es que no se conteste un número de teléfono que no está identificado en los contactos del teléfono celular y que además, si se recibe una extorsión telefónica, de inmediato se reporte al 089, aunque sea de manera anónima, para que se reconozca este número de teléfono y se pueda dar de baja en las telefónicas, en las distintas empresas de teléfono. Y al mismo tiempo, si hay una extorsión de manera presencial, que se denuncia al 089, puede ser de manera anónima e inicia todo el proceso de investigación para poder llegar a las detenciones. Lleva su tiempo, pero estamos seguros que esta estrategia nos va a dar resultados. Y uno de los objetivos de este año, del 2026, es atender particularmente el delito de extorsión. Entonces, en ello estamos trabajando. Ahora, pasar de 12 homicidios dolosos a 4 homicidios dolosos o a 4.5 homicidios dolosos, pues es un resultado muy importante. Eso no quiere decir que ya nos crucemos de brazos, no, seguimos trabajando. El objetivo, por la pregunta que se hizo, es atender a los generadores, es decir, detener a los generadores de violencia. El objetivo en México es disminuir la violencia. Por eso es una estrategia de construcción de paz, con justicia. Ese es el objetivo, porque finalmente el tráfico de droga pues depende también del consumo. También tenemos que atender el consumo en nuestro país. Estados Unidos tiene que atender el consumo en Estados Unidos. Pero el objetivo pues es pacificar y disminuir los delitos y que las familias mexicanas y guanajuatenses se sientan seguras y se sientan en paz. Y en eso estamos trabajando todos los días. Sobre el hospital del IMSS, a ver si aquí Belmont, que es… Mira, inicia el próximo año con la construcción de 260 camas. ¿Ya? ¿Aprobadísimo? Sí.
Sí. Bueno, vamos sobre el tren, trenes. A ver, el tren allá y luego vamos para acá. Ya merito, ya acabamos porque falta Suave Patria. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos. Alberto Marroquín Espinosa de esahora.am.com desde Querétaro. Presidenta, sobre el tren, todavía no se define en Querétaro la estación principal. Yo he hecho recorridos en esa zona del Marqués y también la gente me ha observado que el tráfico es muy intenso en esa zona porque incluso hay más de 11 topes, más de 3 semáforos en carretera, desde ya tomando la autopista 57 ya hacia donde va a estar tentativamente la terminal, porque no se ha definido el lugar exacto, pero sabemos que es ahí cercano al municipio del Marqués. ¿Qué se puede hablar, qué se puede definir sobre ese tema? Y sobre todo, también me cuestiona mucho el tema también de que por qué ahí, que es una zona no tan habitada como la zona de Querétaro, donde está el campo militar de Querétaro, y que incluso dicen que ocuparía máximo un 10% del terreno del campo militar en la ciudad de Querétaro, para que estuviera ahí en una zona que es más habitada y con más vialidades. Sí. Pues con su permiso, Presidenta. En la zona del Marqués tenemos identificado ya un par de opciones. Están realmente muy cerca una de la otra y están cerca de la presidencia municipal. El comentario que hace, y es acertado, hay algunas adecuaciones viales que se tienen que hacer en la zona, pero también es importante ver la zona de Querétaro. En realidad es una zona metropolitana de Querétaro. Realmente pensar en Querétaro, solo Querétaro en el centro, es no reconocer lo que ha pasado en los últimos 25 años, que todos hemos visto cómo ha crecido la ciudad, y justamente ha ido creciendo hacia el norte y hacia el oriente. Entonces, en el Marqués tenemos mucho desarrollo de vivienda, pero en realidad tenemos mucha conectividad. Sé y entiendo lo que dice sobre las calles aledañas más cercanas a la presidencia municipal, pero también ahí es donde cruzan las autopistas, donde cruzan los libramientos, y te permiten ir al norte y conectarte con el sur de Querétaro. Al mismo tiempo, la propia vía es la que te permite conectarte al centro y al poniente, y justamente la salida hacia Celaya. Entonces, sí está considerada la estación en el Marqués por estas razones, está considerada también la estación en el centro. Y más al oriente, no es una zona donde haya… Sí hay, por supuesto que hay vivienda, está a un par de kilómetros del centro, de hecho la zona que menciona, sin embargo tampoco hay más crecimiento porque también es donde está la zona industrial de Querétaro. Sobre ese tema, en la carretera 57, es justo en el puente que va hacia el Marqués. Ese puente normalmente se colapsa de tráfico en horas picos, porque ahí están muchos parques industriales. Está el Instituto Mexicano de Transporte a 12 kilómetros de ahí, por ahí es su entrada, está el CENAM. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí al respecto? Es parte de las obras que se están evaluando justamente para mejorar la conectividad en esa zona. Okay. Presidenta, también, bueno, aprovechando que está el secretario de la Secretaría de Infraestructura. Y es importante por quienes viven en el centro de Querétaro, todo se va a hacer en acuerdo con los habitantes, igual que mencioné aquí el caso en particular del acueducto. Todo lo hacemos siempre platicando, nada se hace a fuerzas, ni mucho menos, sino platicando. Y en todo caso, la estación en el centro de Querétaro no es una gran estación. La estación de transferencia queda antes, fuera de ya del centro de Querétaro. Gracias. Presidente, también, bueno, aprovechando que está el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en Querétaro se encuentra un centro de investigación sobre transportes que depende de la SICT, el Instituto Mexicano del Transporte, que es un centro de investigación, laboratorios. Me gustaría saber cuál es la participación del instituto en todas las pruebas que son para el tren. No sé si tenga esa participación en el instituto, porque tiene laboratorios de infraestructura, de hidráulica, de mecánica de suelos. No sé si el secretario nos podría apoyar en eso. Sí, he tenido varias reuniones con el Instituto Mexicano del Transporte. Tienen varios proyectos, tanto con externos, donde desarrollan pruebas de calidad, etcétera, y en el caso específico los he puesto a hacer modelaciones.
También con la Secretaría de Marina han trabajado algunas modelaciones en el puerto de Manzanillo, en fin, todas las obras que hemos presentado, los puentes vehiculares, les pedimos modelaciones y estamos haciendo una modelación de los diferentes sistemas de transporte a nivel nacional, cómo interactúan un poco la visión de movilidad integrada que se aplicó en la Ciudad de México con la visión de la presidenta, y desde que hacíamos los segundos pisos, la presidenta comenzó con estas modelaciones, es parte de lo que está haciendo el Instituto Mexicano de Transporte. También tienen el tema de las boyas, eso en interacción con la Secretaría de Marina. En fin, hay varios proyectos que se les da seguimiento, y en específico ahorita es parte del ejercicio de planeación de este consejo que va a presidir la presidenta sobre la planeación a nivel nacional de diferentes obras de infraestructura. Parte de la información la vamos a estar procesando con el Instituto Mexicano del Transporte, además de todas las pruebas de calidad. Y también estamos trabajando estos caminos alimentadores donde podemos aplicar diferentes tecnologías como el óxido de calcio, como componentes como el fresado, en fin, estamos haciendo pruebas con el Instituto Mexicano del Transporte para dar seguimiento en diferentes estados. Muchas gracias. Presidenta, nada más, hace como 3 semanas se me acercaron un grupo de jubilados de Pemex, y me platicaban que normalmente Pemex se licita cada año o subroga el hospital para sus servicios médicos de todos los trabajadores y jubilados de Pemex. En el caso de Querétaro, o no sé si en todo el país, pero al menos ellos externaban lo que ocurría ahí, que normalmente los primeros meses no tienen servicio médico y los mandan hasta Salamanca a servicio médico. El último hospital que tuvieron ellos fue en Juriquilla, allá en Querétaro, y la farmacia se encuentra hasta el otro lado de la ciudad, hacia la salida de Celaya, y Juriquilla está hacia la salida a San Luis Potosí. Ojalá los pudiera apoyar en general a todos los trabajadores de Pemex, y si es una problemática de año con año de que tienen que subrogar, y ojalá que también Querétaro pues pueda estar integrados a ese plan de salud donde todos podamos registrarnos y poder acceder a servicios tanto de IMSS, ISSSTE, porque a lo mejor somos usuarios o somos parte del IMSS, pero también tenemos a lo mejor un hospital más cercano o una clínica más cercana del ISSSTE, por ejemplo. ¿Cuándo se podría dar? Entiendo que Querétaro no está dentro de IMSS Bienestar, pero al menos, y sí a veces los que vivimos en Querétaro pues nos sentimos un poco como que desplazados en esa parte, ¿no? O sea, ¿cómo podría integrar cuando al menos los hospitales que son del gobierno federal, ISSSTE, IMSS? Bueno, revisamos en particular el caso de Pemex, ¿no? Esto que mencionas, y el objetivo es que este año inicie la credencialización, que es importantísimo para poder hacer el servicio universal, y ya iremos dando la información de cuándo se podría acceder a uno u otro servicio independientemente de la derechohabiencia. Presidente, nada más ahora que fue el 5 de febrero a Querétaro, iba a haber mañanera, pero siempre no hubo mañanera. ¿Cuándo Ya va a haber mañanera por allá. Muy pronto, más o menos. Sí, ya te colaste en Guanajuato para. Sí. Gracias. Gracias. A ver, uno y ya cerramos porque ya se hizo tarde. A ver, la compañera allá atrás. Gracias. Buenos días, Verónica Espinosa, de Proceso Hip-Hop Lab. Presidenta, en esta semana un tribunal colegiado de materia penal determinó atraer el caso de una desaparición y asesinato de una profesora que fue localizada en una de estas fosas masivas de las varias que han aparecido, que han sido encontradas en Guanajuato, en Salvatierra, en este caso. Pero el tema es que este es el único caso que ha sido judicializado sobre 80 personas encontradas en esta fosa. Hay un rezago y este es un reclamo que, digo, no mío, es un reclamo que se hace, me parece que no solo en Guanajuato, sino a nivel nacional, pero en el caso de Guanajuato, que son varias fosas masivas y esta de 80 personas, solo es un caso judicializado. Se está planteando cuál es el mensaje que se puede mandar, qué puede hacerse para batirse este rezago y esta exigencia también que se hace desde colectivos y familiares por el retraso en la identificación forense y en la entrega de los restos de estos familiares encontrados, estas personas. Esa es mi primera pregunta. Gobernadora, ¿quieres comentar algo?
Muchas gracias, Vero. Justamente ayer sostuvimos una reunión, Presidenta, con los colectivos de búsqueda, con las madres buscadoras. Aquí estuvieron presentes el fiscal, el secretario. Estas reuniones las hacemos directamente conmigo, con la titular del gobierno estatal, de manera semestral, es decir, tenemos por lo menos 2 al año y eso no evita las mesas que se llevan a cabo con las diferentes autoridades. Ahí hablamos de los retos que tenemos en materia de búsqueda. En Guanajuato no solamente asumimos esta, y ustedes lo saben, como una tarea o un compromiso institucional, sino como una causa legítima que acompañamos de la mano de los colectivos. Sabemos que hay grandes retos, sobre todo en obtener justicia, verdad y garantías de no repetición para las víctimas. En este caso particular, pues tú sabes que es un caso muy emblemático, inclusive en Guanajuato, que también genera, pues evidentemente, un sitio de memoria en Salvatierra. Estamos acompañando a las familias y que no ha sido posible que sea. Sí, no ha sido posible justamente por un tema de escrituración con particulares. Hemos logrado ya, al final pasa por ahí un tema de Conagua, los permisos ya los dieron, de hecho fue uno de los temas que toqué con Efraín cuando vino. Ya estamos en el proceso de escrituración del terreno que adquiere el gobierno estatal para efecto de que podamos avanzar ya con este sitio de memoria. El proyecto ya lo validaron los colectivos de búsqueda y bueno, pues una vez que podamos ya formalizar esta escritura, procederemos con este que será el segundo sitio de memoria. El primero se encuentra en Celaya, este será el segundo sitio de memoria y lo que buscamos es que pues justamente garanticemos el acceso a la justicia de las personas. Ayer se dio el propio informe de la Comisión Estatal de Búsquedas en donde se reporta que el 50% justamente de los reportes de desaparición culminan con el hallazgo de la persona en vida. Entonces yo creo que es un reto, sin duda la problemática, el reto de las desapariciones, pero es un tema en el que seguimos trabajando en Guanajuato. Gracias. Presidente, este es un tema nacional. ¿Qué podría comentar sobre esto mismo? El rezago en la identificación forense y en la entrega de restos a las familias. Gracias. Con permiso, Presidenta. Efectivamente, hemos estado trabajando con la Comisión Nacional de Búsqueda y también haciendo todo un programa, pero ya en el día a día nosotros tenemos muchos avances porque se ha consolidado diferentes acciones que se van a hacer, como la alerta nacional de búsqueda, como las carpetas de investigación que ahora se tienen, como otras muchas acciones, y lo hemos estado haciendo de la mano de los colectivos en general de todos los estados con los que se han acercado a nosotros. El cambio fundamental se da porque el plan inicial tuvo como arranque el cambio en las leyes. Todas las búsquedas se tienen que hacer con una investigación seria, precisa, no solamente que se quede en el reporte. Y nosotros estamos en toda la disposición y como es nuestra obligación de trabajar con las familias, con las víctimas de las personas desaparecidas en el país. Hay un buen avance porque las leyes, precisamente los protocolos, los reglamentos, los estamos haciendo en conjunto con los colectivos y con los representantes de todas las organizaciones, digamos, del país. Se ha tenido mucho avance, muchas reuniones y creemos que van a estar apareciendo, buscando en vida y pues también lamentablemente en las forencias con todos los esquemas. Pronto estaremos presentando los avances y también los nuevos métodos, digamos así, en la investigación. Estamos trabajando muy de la mano con la fiscal Ernestina Godoy, con su equipo de trabajo y con la nueva comisionada. Entonces todos estamos digamos, en estas nuevas directrices que se han estado trabajando. Gracias. Tengo 2 preguntas más, Presidenta, perdón. Como en estos casos, hay una parte que le corresponde a los estados en la búsqueda y lamentablemente cuando se encuentra un sitio en donde hay personas que no están identificadas, los primeros que entran es la Fiscalía Estatal
y las comisiones de búsqueda de los estados. ¿Qué tiene la nueva ley en particular con esto? Aun cuando existe la obligación de un registro nacional de forencia, sobre todo en lugares en donde hay personas no identificadas, cuerpos no identificados, el objetivo es fortalecer esta situación a través de identificaciones genéticas y de el fortalecimiento de los registros de personas no identificadas que ya fallecieron. Cuando estuve en la jefatura de gobierno de la ciudad, tuvimos casos, por ejemplo, de familias que reportaban a un familiar desaparecido y a la hora de llegamos a identificarlos en las fosas comunes, que tenían ahí 3 o 4 años. Y no necesariamente había sido un delito violento. Hubo incluso un caso de una persona que había fallecido por atropellamiento y que su cuerpo no había sido identificado y que hasta 4 años después lo encontró la familia por la revisión forense que se hizo. Entonces, es obligación pues actualizar todos los registros forenses y poder tener una identificación incluso genética. Entonces el país tiene necesariamente que avanzar en ello, no solamente por la situación de violencia que ha vivido el país, sino también porque es algo que es indispensable que se realice. Y eso está en las nuevas leyes. Entonces, tanto los gobiernos de los estados como el gobierno federal, a través de las fiscalías o los tribunales de justicia, porque dependiendo del estado, los CEMEFOS están en algunos casos en las fiscalías y en otros casos en los tribunales de justicia, tienen que trabajar conjuntamente para la identificación de restos, que muchas veces solamente está en el registro, a veces ni siquiera están lamentablemente digitalizados. Y en eso tenemos que seguir avanzando, pues no solamente por la situación de desaparecidos, sino porque es una obligación hacerlo. Eso está en la nueva ley y esa es la obligación que tenemos que hacer durante este año y los años que vienen. Gracias. Presidenta, tengo otras 2 preguntas. Una es precisamente sobre el proyecto del acueducto, porque es un proyecto efectivamente pues muy importante, señalado por su gobierno y por el gobierno del Estado, pero hay un movimiento social de oposición muy fuerte, muy armado en toda la región del sur, en la región, municipios como Acámbaro, Salvatierra, que se oponen porque consideran que vulnera su derecho al agua, que pues, está en riesgo el abasto para ellos y que señalan también que incluso no autorizaron los derechos de uso en los distritos de riego, incluso cambiaron a los representantes de distritos en algunos casos, inconformes por esta situación. ¿Qué mensaje se le manda, le puede usted mandar a esta población que siente este riesgo y que, bueno, pues aparentemente no ha habido como el suficiente consenso o un diálogo que tenga éxito y que permita, pues, aclarar o informar o resolver estas preocupaciones que ya en distintas movilizaciones han presentado estos pobladores y estos movimientos? Primero, que no hay riesgo de quitarles el agua, eso tienen que tener la certeza de ello. No hay ningún riesgo. Incluso se está trabajando para la tecnificación del riego agrícola. Eso es lo primero. Y lo segundo es que no vamos a hacer nada que no se trabaje con el diálogo. No vamos a hacer nada por la fuerza. Tenemos que tener diálogo y encontrar pues todas las soluciones y que haya la suficiente información. Entonces, hay quien dice, pues hay que cancelar el proyecto ya. Nosotros decimos, bueno, vamos a seguir trabajando, buscando el diálogo, buscando los consensos necesarios, la información suficiente para que se sepa que no hay riesgo de que se vaya a quitar el agua para llevarlo a otros lados, porque muchas veces es lo que se dice. Se ha llegado a decir que se va a quitar el agua para llevarlo a los campos de golf. Pues, ¿cómo creen que vamos a hacer eso? Pues no. No, lo que se está buscando es un esquema que permita el acceso al agua en las distintas poblaciones de Guanajuato. Pero siempre el diálogo, y aquí se está trabajando muy de la mano con el gobierno del Estado.
Finalmente, su gobierno emitió un decreto para la expropiación de más de 700 hectáreas en la zona arqueológica de Cañada de la Virgen en San Miguel de Allende, que es una de las más importantes del estado. La Secretaría de Cultura Federal ya tomó posesión de esta zona y ahora se sabe que estaban cerrado o interrumpidas las visitas pues por la intervención de la Secretaría, pero no tenemos muy claro, porque la verdad aquí a nivel local el Instituto Nacional de Antropología no ha informado tampoco qué es lo que se va a hacer, cuál es el proyecto, qué es lo que se está contemplando para toda esta zona, Presidenta. Gracias. Si les parece, en una siguiente visita a Guanajuato lo platicamos y enseñamos cuál es el proyecto. Bueno, vamos aquí al Nacional a ver el compañero. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días. Gaspar Vela, de Grupo Milenio. Preguntarle, en primer lugar, Presidenta, hace unos días un medio de información estadounidense dio a conocer que el FBI contactó a las autoridades mexicanas para la búsqueda, para la localización de la madre de una presentadora de la cadena NBC, de Savannah Guthrie. Saber qué información tiene el Gobierno de México de esto, Presidenta. Omar. En cuanto vimos la noticia de que había una línea de investigación que apuntaba a México, porque sí hubo un medio, como usted bien lo refiere, que afirmaba que había un grupo de investigación de Estados Unidos trabajando la línea en Sonora. Es negativo, se corroboró directamente con el FBI, no hay ninguna línea que apunte a Sonora, ni ningún grupo de investigación trabajando en conjunto sobre esa línea, sobre este caso en México. ¿No hay entonces ningún indicio de que pudiera estar en nuestro país esta persona? Ningún indicio ni ninguna línea de investigación que pudiera dirigir que estuviera en nuestro país. Ok, aprovechando su presencia, secretario, ¿nos puede dar detalles acerca de la reunión que tuvo el fin de semana pasado con funcionarios de Estados Unidos allá en Washington? Fueron reuniones que son de seguimiento, que son permanentes con personal del Departamento de Justicia y otras agencias en materia de seguridad. En realidad son de seguimiento y de intercambio de información. ¿Se tocó el tema de este cierre del espacio aéreo del Paso, Texas en estas reuniones, secretario? No. ¿Hay algún requerimiento? Lo que sabemos del cierre que tuvieron ellos fue un asunto entre sus propias instituciones, no tuvo que ver algo relacionado con nuestro país. Al final ellos mismos declararon que fue un globo, que no tenía nada que ver con un dron del crimen organizado o algo así. Ellos mismos lo refirieron así. En estas reuniones que se vienen dando en los últimos meses, secretario, ¿ha habido algún requerimiento especial de los Estados Unidos respecto a contrarrestar drones aquí en nuestro país por parte de cárteles? No específicamente de los drones, ha sido lo que desde el inicio de la administración ha venido se dando. Bajar la incidencia delictiva en nuestro país, frenar el flujo de armas y frenar hacia nuestro país y frenar el flujo de drogas a Estados Unidos. Ok, muchas gracias, secretario. Presidenta, hace unos instantes agencias internacionales están reportando que la Suprema Corte de los Estados Unidos ha echado abajo los aranceles impuestos por Donald Trump. No sé qué postura tenga este respecto. Sí, vamos a revisar bien la resolución y con gusto damos después nuestra opinión. En otra pregunta, Presidenta, el INE el día de ayer rechazó imponer medidas cautelares que solicitó la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en contra de esta organización que quiere ser partido político de Hugo Eric Flores, que lleva las siglas CSP. ¿Qué postura tiene y qué mensaje le mandaría a Hugo Eric Flores? Bueno, es que como que una organización lleva las siglas de la presidenta, ¿no? Entonces por eso pues presentó la consejería esta solicitud. Pues vamos a ver ahora en el tribunal, ¿no? Ok, finalmente, imagínense que mis siglas no son tan conocidas, ¿no? Pero imagínense que un partido político se llamara AMLO, pues como CSP, ¿no? O sea, como que no se puede usar el nombre de una persona. ¿Usará entonces la Consejería Jurídica las vías legales que se puedan para evitar que se usen estas siglas? Sí.
Finalmente, Presidenta, el lunes usted destacaba la labor allá en Palacio Nacional de Rafael Guerra, del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. A propósito de estos comentarios que hizo el día lunes, preguntarle qué opinión tiene de que la Ciudad de México sea de las pocas entidades que no permite el acceso a los representantes de los medios de información a las audiencias penales del fuero común, precisamente por instrucciones del Tribunal Superior. Bueno, ya que lo conteste el tribunal. Vamos gracias. con Suave Patria. Pues vamos a esperar a ver el alcance, ¿no? Y ya vamos. Vamos. Con su permiso, Presidenta. Magyepe Mujwindag, es un honor para mí saludarla en mi lengua materna, Presidenta. Magyepe, gobernadora, secretarias, secretarios, amigas, amigos, Magyepe. Nuestra tierra ha sido desde siempre el hogar de mujeres y hombres excepcionales, cuya grandeza está en el profundo conocimiento, en la fuerza de sus ideas y en su manera de conservar su memoria. El pasado, México ha inscrito en tinta la naturaleza, con la creatividad y sobre un papel nacido del corazón de la Madre Tierra. Los códices, los calendarios que guiaban la siembra y la propia voz de nuestros pueblos originarios brotaron del puño y de la letra de quienes lograron hoy los saberes. Por eso hoy rendimos un homenaje profundo a nuestro país, a México, a sus culturas vivas y a la palabra escrita que conserva toda la historia. Con el permiso de usted, Presidenta, amigas y amigos de Guanajuato, les compartimos esta cápsula. En Pahuatlán, Puebla, en la comunidad de San Pablito, hombres y mujeres crean una conexión con la Madre Tierra. Con sus manos hacen papel amate con la técnica de origen otomí que surgió desde la época prehispánica. Este papel era utilizado en rituales y en la elaboración de códices con representaciones de deidades para pedir buenas cosechas. Es un papel hecho a mano o porque es un papel que vale la pena tener un valor muy especial o muy entender que es un papel que no se encuentra en cualquier lugar, sino que es un papel muy tradicional en esta comunidad. Yo aprendí a hacer papel amate, mi familia me enseñó a hacer. Me gusta hacer papel amate, me gusta el trabajo con mi papá. El proceso de elaboración es completamente orgánico. Toman de la corteza de los árboles la materia prima para hacer el papel. Las figuras que de cada lámina salen solo están limitadas por la imaginación de quien las crea. Y se hacen entonces cuadros, lámparas y piezas que combinan el arte del papel con los bordados que los otomís bien conocen. Cada pieza es elaborada con mucha dedicación y cariño. Y yo trabajo más en el papel recortado, que ahí donde se puede mostrar lo que son los espíritus de las plantas o de las deidades, de los dioses, entre otras plantas o entre otras semillas. Y eso es lo que más lo trabajo. El papel amate es un tesoro cultural y artesanal que requiere protección y preservación. Su valor radica no solo en su belleza y significado cultural, sino también en la importancia que tiene para las comunidades que lo crean y lo utilizan. Porque nosotras y nosotros los mexicanos somos como la corteza de un árbol milenario. Cubrimos, protegemos las lenguas, los pueblos. ¿Y qué mejor momento para recordar que mañana, 21 de febrero, conmemoramos el Día Internacional de la Lengua Materna? Todas y todos asumamos el compromiso de honrar nuestras lenguas originarias, en memoria de nuestras abuelas, de nuestras madres y en defensa de nuestra identidad. Porque los mexicanos tenemos no una, sino 69 lenguas para decir, este es nuestro hogar. Tioscujuyo. Muchas gracias.